y el nivel del espíritu. ¿Ya? El espíritu como ellos lo describen como una fuerza o una conciencia superior que lo trasciende todo, que está en todo, que lo incluye todo, porque todo es expresión de ese espíritu trascendental. ¿Ya? Eso es lo que se ha llamado la filosofía perenne, ¿ya? Que es la misma filosofía que está detrás del taoísmo, ¿verdad? El Tao, esto de que todo, la filosofía oriental que dice que todo es expresión del Tao y que todo es un flujo de conciencia, y que también está en la cosmovisión andina, que se se traduce gráficamente en la figura del Huipala. ¿Ya? El Huipala es esta figura que seguramente la han visto en la bandera de los pueblos indígenas, que son rectángulo como con el arcoíris. Eso se llama Huipala. ¿Ya? Y en el fondo es esa misma idea de que hay un espíritu, que ellos lo llaman el gran espíritu o gran misterio, que es aquello que está bajo o que subyace a todo cuanto existe. ¿Sí? Todo cuanto existe en estos distintos niveles de complejidad, desde la materia hasta el espíritu, ¿ya? Organizado en niveles cada vez más comprensivos, más complejos, más abarcativos, ¿ya? Hasta el espíritu, que en el fondo es el todo, y uno se puede fundir en una conciencia transpersonal. ¿Sí? Un poco volado el tema, pero se entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa si le damos a nuestro sujeto mescalina. ¿Ya? De nuevo, nosotros le damos a este personaje, le inyectamos mescalina, o le damos una pastilla con mescalina sublingual. ¿Ya? Si es que este sujeto que está en esta experiencia experimental y asume una postura pasiva, en el sentido de que se permite o se deja llevar por la volada, ¿verdad? Lo mismo que fumar sus pitos. Si es que uno se deja llevar por la alucinación, por este estado alterado, efectivamente se genera un estado alterado de conciencia. Efectivamente sí, alucinamos, tenemos la volada clásica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia ahora? Y aquí es donde se integra el tema del ceremonial. Si al mismo personaje nosotros le damos mescalina, ahora, en la forma de la preparación que se hace con San Pedro, con peyote, ¿ya? En un contexto ceremonial, con un hombre de conocimiento, una mujer de conocimiento, hombre de medicina, mujer de medicina, en un grupo, donde se hace todo el ritual y se tiene esta cosmovisión de fondo. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro sujeto ya no tiene una actitud pasiva, sino que es invitado a trabajar a partir de la catalización que permite la ingesta extractiva. ¿Ya? Cuando uno está en ceremonia, lo que uno debe hacer es tratar de, entre comillas, ganarle a la medicina, a la droga. ¿Ya? ¿En qué sentido? A uno, por ejemplo, le dice que tiene que estar consciente todo el tiempo y fijarse, por ejemplo, en la fogata que está al medio. Fijarse y mantenerse consciente y no perder conciencia de que uno está en ceremonia elaborando cosas, ¿ya? Elaborando un problema personal, buscando visión, buscando desarrollo espiritual, etc. Pero siempre estando con conciencia. ¿Por qué? Si uno hace un trabajo de concienciación, de mantenerse despierto durante la ceremonia, uno puede entrar a estados no ordinarios de conciencia, que eso está a nivel transpersonal. ¿Sí? Esto es lo mismo que, por ejemplo, puede ser alguien que haga meditación zen, ¿ya? Solamente que no necesita el catalizador de la mescalina o la psilocibina, los hongos, etc. ¿Ya? Simplemente puede ser un entrenamiento mental, trabajo de concienciación, de toma de conciencia, ¿sí? Ese le permite entrar a estados no ordinarios de conciencia, que en el fondo son, una definición, formas de percepción más integradas, trascendentales y comprensivas, ¿verdad? Vamos abarcando cada vez niveles mayores de conciencia, generadas por un fenómeno de expansión de los alcances de la conciencia personal, ¿verdad? Nosotros vivimos encerrados en esta visión de que nosotros somos uno y la naturaleza es otro. Nosotros somos uno y ustedes que están ahí sentados son distintos de mi persona, ¿ya? Esta visión dice que no, nosotros podemos acceder a tal conciencia y que nos podemos dar cuenta de que en un nivel muy profundo de conciencia somos efectivamente lo mismo. Es el concepto de vacío en el budismo, o el Tao en el taoísmo, ¿sí? O Brahman en el hinduismo. Todos hablan de lo mismo, eso es lo interesante. El gran espíritu en la etnia andina, ¿sí? Y aquí es muy interesante esta cita, lo que aparece en este libro que es fantástico,
Pedro Wild, que es un antropólogo de la Universidad Bolivariana, que él estuvo trabajando con un hombre de medicina que se llama José Illescas. José Illescas es un brujo peruano, si no me equivoco, que fue quien le pasó la sabiduría o quien le enseñó a Pamela, que es la que veíamos antes en la foto, esta neo-chamán occidental con quien he trabajado. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice José Illescas en este libro? Está citando Pedro White. El hombre común, cuando consume plantas, no puede más que entregarse a sus vicios, y no hace más que salir corriendo, tirarse al suelo, entregándose al sueño y al cansancio. Uno se encierra en su pieza, se come un hongo y se entrega a la vuelta. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí José. El hombre de sabiduría se queda sentado mirando de frente lo que se le presenta. ¿Ya? Todo este contenido inconsciente, muy profundo, que se expresa a través de las sustancias de las plantas. ¿Ya? Mirando de frente lo que se le presenta, y es dueño de los controles que lo conducen en su vuelo. Es decir, es uno, el hombre de sabiduría, que puede ser tanto el chamán como la persona que participa en el ceremonial. Está mirando de frente lo que está pasando con conciencia, y a partir de ese tomar conciencia de sí, de los procesos, de lo que está emergiendo, empieza esto que se llama el vuelo chamánico, ¿verdad? Que es empezar a entrar en estados más integrados de percepción. Lo que decía Aldous Huxley de abrir las puertas de la percepción. Es un libro muy bonito. Su actitud es templada y amable, ¿verdad? Nada que ver al que se está comiendo un hongo en su pieza, ¿sí? O el que se mete un ácido también en un carrete. Completamente distinto. Es otro sentido. Y bueno, y aquí está ¿cuál es la diferencia fundamental? En el fondo es lo que yo venía a plantear acá. Diferencia fundamental entre estados alterados versus no ordinarios de conciencia, desde un paradigma integral. ¿Ya? Los estados alterados son, de nuevo, esto es lo mismo que dije antes, pero para ir cerrando. Distorsión sensoperceptiva generada por una disfunción registrada en los procesos de neurotransmisión. ¿Ya? Sin ceremonia. Con ceremonia, con cosmovisión detrás, los estados no ordinarios de conciencia transpersonales serían formas de percepción más integradas, trascendental y comprensiva, generadas por un fenómeno de expansión de los alcances de la conciencia personal, más allá del yo, más allá de la persona, transpersonal. ¿Sí? Hacia los niveles teológico y místico, que en el fondo son los estados transpersonales. ¿Sí? Y eso. Muchas gracias.